La mayoría de la educación en Colombia es presencial y tuvimos todos que aprender a hacer actividades de enseñanza y aprendizaje por medios digitales y tecnológicos y no estábamos preparados. Lo que habíamos dicho y pensado unos años atrás sobre cambios en la educación, este año se aceleró. Se aceleró donde habían condiciones. Yo creo que ese es un asunto que tiene que repensar muy bien hoy el Estado colombiano y todo su marco normativo, porque la idea de calidad también ha cambiado. Nunca habíamos pensado el bienestar desde el mundo digital. Nos estamos preparando muy desde el punto de vista logístico, pero me parece que está haciendo falta la principal preparación y es la preparación de las mentalidades. Hola, bienvenidos. Aquí comenzamos en un minuto. Desde esta aula del pensamiento tratamos temas importantes, trascendentales para nuestra comunidad, para nuestra sociedad. Y hoy vamos a hablar de la educación para el futuro, un tema que tiene muchísimas miradas, que tiene muchísimos puntos de vista, porque lo decíamos al comienzo, estamos en una era de cambios, en una era disruptiva y la educación tiene que adaptarse también a esos tiempos. Solo que hay discusiones profundas. Si realmente esa mirada de la educación al futuro tiene que ser solamente una mirada tecnológica o tenemos que seguir mirando el humanismo como base fundamental de la formación y de la educación. ¿Y qué más tenemos que cambiar? Plataformas, metodologías, entornos, modelos de pensamiento, en fin, la verdad, muchísimo tendremos que hacer para asegurar algo fundamental en la educación, que es el tema de la pertinencia. Así que aquí estamos para hablar justamente sobre este tema tan interesante con un grupo de expertos. Están con nosotros, nos acompañan Pablo Múnera, quien es comunicador, docente universitario, gerente de comunicación y hoy metido en el tema de la educación, la gestión y la comunicación y fundamentalmente en el tema universitario. Está igualmente con nosotros Diana Ramírez. Ella fue coordinadora del Consejo Nacional de Acreditación y hoy es directora del doctorado de Derecho Procesal Contemporáneo en la Universidad de Medellín. Igualmente nos acompaña Felipe Andrés Gil, vinculado desde hace muchísimos años al tema educativo, fue secretario de Educación Municipal y hoy es rector del CESDE. Bien interesante porque hablaremos de ese tipo de educación. Y está igualmente conectado con nosotros el doctor Antonio Roveda. El doctor Antonio Roveda es rector de la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva y seguramente desde allí tiene también muchísimo que aportarnos en este debate y en esta discusión. Así que comenzamos a hablar justamente de la educación para el futuro. Desde el siglo XIX, la educación masificada para todos los países ha sido el anhelo de muchos ciudadanos que buscan un mundo más equitativo. En las metas planteadas sobre educación en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se propuso que para el 2030 el mundo debería de asegurar, primero, igualdad de acceso entre mujeres y hombres. Segundo, que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria. Tercero, acceso igualitario a formación técnica, profesional y superior de calidad. Cuarto, enseñanza y formación para las personas vulnerables. Y quinto, entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos, entre otros. Para 2019, Naciones Unidas expresó su preocupación sobre esta meta, ya que más de 57 millones de niños y niñas no asistían a la escuela y 617 millones de jóvenes en el mundo carecían de conocimientos básicos en aritmética y de un nivel mínimo de alfabetización. Con la pandemia, la situación de escolaridad se tornó más compleja, aunque en los países con altos ingresos, entre el 80 y el 85% de los estudiantes siguieron escolarizados por vía virtual, en los países con ingresos bajos, como Colombia, menos del 50% pudo continuar y se evaluó que para el 2021 más de 23 millones desertarán de la escuela por las repercusiones económicas. Pero el mundo que se encamina hacia la cuarta revolución industrial también presenta retos en las pedagogías y los contenidos a enseñar.
pues muchas de las competencias en las que hoy nos formamos no serán funcionales en el futuro. En un estudio realizado por el City GPS, se estimó que cerca del 57% de los puestos de trabajo en los países miembros de la OCDE estarán en riesgo de perderse por cuenta de la robotización y la inteligencia artificial. Pero esta educación para la cuarta revolución industrial, pensada sobre todo en la lógica del trabajo, ¿no nos aleja de las esperanzas de un mundo más equitativo y reflexivo? Pablo, en un parámetro general, ¿cómo es la educación para el futuro? Yo creo que la educación para el futuro hay que pensarla en un marco de las dos grandes agendas mundiales que están determinando la toma de decisiones. Una de ellas es la agenda de la revolución industrial, ¿cierto? Y la otra es la de los ODS. Entonces, la educación para el futuro creo que hay que enmarcarla en esas agendas y pensar el futuro y volverse para planear la educación que debemos hacer para donde nos quieren llevar esas dos agendas. Yo creo que eso es fundamental. Sobre la revolución industrial es muy importante decir que esta que llaman cuarta revolución industrial, que es un tema que me apasiona bastante, lo llamaría yo la revolución de las inteligencias, pero también la competencia de las inteligencias. Inteligencia artificial contra la inteligencia biológica o orgánica, y ahí hay un tema que tiene mucho que cortar en términos de educación. De acuerdo en el tema de la cuarta revolución industrial y de los ODS, la educación del futuro tiene que ser basada en complejidades, basada en entornos interdisciplinares, que es donde hemos fallado actualmente. Debemos cambiar todo el formato educativo, tanto de primaria como de básica, media y universitaria, porque estamos centrados en modelos unidireccionales, monológicos, donde realmente el estudiante va en una sola dirección. Hay quienes hablan de la educación tipo túnel y eso es el más grande error que estamos cometiendo. Y obviamente cuando uno entra en el tema de los ODS se da cuenta que toda esa complejidad nos está llevando a centrarnos nuevamente en el humanismo, porque el humanismo lo hemos abandonado de una manera casi trágica. Yo diría que, y de pronto me voy un poquito más atrás, tiene que ser una educación que enseñe y construya con los estudiantes y que le enseñe a pensar. De ese pensamiento crítico, es una educación que tiene que brindar todas las herramientas para una buena comunicación, que genere debate, que genere la construcción de argumentos. Es una educación entonces que debe construir e ir más allá de unas competencias o construir mejor unas competencias y unas competencias que vayan en espacios hacia una competencia situacional, es decir, que acerque cada vez más el conocimiento al contexto, al entorno, que sea más cercano, y unas competencias emocionales, más allá, sin duda, de lo que es el conocimiento que conoce, pues que se trabajó. Doctor Róveda, ¿cuál es su planteamiento inicial? Bueno, muchas gracias. Coincido con los panelistas, pero quisiera agregar algo más. Yo creo que no hay una educación del futuro. Yo creo que el futuro es este. Yo creo que no podemos pensar hoy el futuro en términos cronológicos ni lineales. Hoy estamos viviendo una educación del futuro. Y eso demanda, por supuesto, un pensamiento crítico, un pensamiento por competencias, resolución de problemas, cambios en las didácticas, metodologías, formas, estilos y modelos de aprendizaje. Todo eso creo que lo sabemos y lo sabe perfectamente la audiencia. Yo creo que ahora hay un debate muy fuerte y es cómo estructuramos un modelo pedagógico o lineamientos pedagógicos que inteligentemente combinen el recurso tecnológico con aquello que hemos llamado antipáticamente y aisladamente, casi que en posición dialéctica, el humanismo. El humanismo no va en contra de la técnica. El TECNE nace, entre otras, de las miradas humanistas. Razón por la cual creo que el reto es incorporarnos a las agendas locales y a las agendas mundiales, formar una persona con pensamiento global. Con pensamiento global y acción local, ¿no? Que es la globalización a la que nos hemos referido durante muchos años.
Bueno, pero a ver, eso Pero es parece que ese muy es el ambicioso. problema, ¿Ah? claro, el problema es ese, que es que eso teóricamente lo sabemos, pero Sí. es que eso es lo que no estamos haciendo. Ese es el punto. Nosotros decimos, tenemos que formar en competencias. En competencias nosotros no podemos educar, porque es que las competencias son únicas para cada uno de los alumnos. Ahí es donde la educación se vuelve personalizada. Cada uno tiene unas aptitudes, unas calidades y unas capacidades propias. Nosotros tenemos que generar una capacidad analítica y de habilidades que le permitan al estudiante insertarse en la complejidad del mundo que tenemos en este momento. Ese es el punto, yo diría, más neurálgico, porque esa actividad lineal que llevamos es la que no nos está dejando avanzar. Y el tema del humanismo, yo creo que es verdad lo que estamos diciendo, no va en contravía de la técnica, pero sin embargo, sí hemos olvidado cómo desarrollar el humanismo. Permítame, Juan, yo planteo ahí, precisamente cuando habla de la revolución de las inteligencias, yo creo que ahí es donde entra el tema de lo que se ha planteado aquí como humanismo. ¿Y es por qué? Porque finalmente, si uno se pone a hablar del tema de cuarta revolución industrial, hay algunos que hablan de quinta, otros dicen que no hemos pasado de la tercera. Yo creo que ese no es el punto en estos momentos, ni tampoco la única agenda es la que maneja Medellín ni el Foro Económico Mundial. Está el proyecto de Nevisa de los americanos, por ejemplo. Pero si uno se pone a hablar de este tema, uno se va a dar cuenta, y es que lo que hay que pensar en la educación del futuro es cuáles son aquellos factores, ¿cierto? O aquellas capacidades mejor que hay que desarrollar que no sean igualables ni reemplazables por una inteligencia artificial. O sea, cuál es aquello que es lo más esencialmente humano que no sea reemplazable. Ahí yo creo que es donde hay que poner el foco, y creo que ahí comparto lo que han planteado Andrés, Diana y también Antonio. Yo diría que, y conectando con esto que se acaba de decir, hay unas habilidades que este contexto o se están demandando mucho, por ejemplo, en el mundo empresarial. Las empresas aquí en Medellín nos lo planteaban hace poco. Una habilidad, por ejemplo, es la adaptabilidad. Cómo, si uno hace lo inverso y se regresa al sistema educativo, cómo desarrollar, por ejemplo, esa habilidad. Entonces ahí es donde yo sí creo que hay que cambiar muchos elementos del modelo educativo. El aprendizaje basado por proyectos es fundamental. El aprendizaje o la construcción de aprendizajes alrededor de retos, por ejemplo, empresariales o retos sociales o retos del sector social o público, y llevar eso al aula, eso nos va a plantear una construcción de otro tipo de habilidades que no a las que tradicionalmente hemos desarrollado en el mundo educativo. Guillermo, yo quisiera seguir acompañando, digamos, lo que han mencionado, pero quisiera plantear un tema nuevo que sigue siendo para mí un problema muy serio. Yo creo que el planeta, y particularmente América Latina o aquellos países que nos han prometido el desarrollo desde hace ya varios siglos, tienen un debate muy serio, y es que seguimos teniendo y manteniendo los problemas del siglo XVII y del siglo XVIII, y estamos hablando de la educación del futuro. Tenemos un país que todavía tiene analfabetismo, problemas de acceso, de permanencia, de graduación, problemas de conectividad, problemas de infraestructura. Yo coordino indirectamente las pruebas Saber Pro, y es un lío hacer una prueba masiva, estandarizada. Más allá del tema de los debates de las competencias, es un país que no ha resuelto esos problemas y esas tareas del siglo XIX, sin embargo, tiene hoy unos problemas muy serios. Creo que hoy la educación tiene que tener una agenda también para resolver los problemas del ayer, porque si no resolvemos los problemas del ayer, ¿de qué futuro estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Exactamente. ¿De qué estaremos hablando si todavía no somos capaces de solucionar lo actual? Pero seguiremos, después de unos mensajes, justamente analizando ese futuro, efectivamente hacia dónde apunta. Y hacia dónde apunta en muchos aspectos, no solamente en los aspectos de plataforma. Algunos piensan que simplemente lo que va a cambiar es el escenario en el cual se genera la educación o la formación. No, hay temas de mucho fondo que trataremos aquí en un minuto desde esta bellísima aula del pensamiento. Ya regresamos. Continuamos en un minuto y continuamos analizando la educación del futuro. Educación del futuro
que, como bien decían nuestros panelistas en el comienzo, no es del futuro lejano, es prácticamente del presente. Y nos dejaba una reflexión el doctor Roveda en su última intervención, y era la necesidad de que el país solucione primero algunos temas del hoy antes de poder solucionar los problemas del mañana. Doctor Andrés Felipe. Y me gustó mucho ese tema porque definitivamente hay elementos que deben garantizar ese anhelo, ese derecho a la educación, que realmente ese servicio llegue a todo el país. El último COMPES sobre tecnología señaló que 44.000 escuelas en Colombia no tienen internet, 37.000, 38.000 escuelas. Entonces, elementos de conectividad, por ejemplo, los proyectos educativos con respecto a la tecnología, tan solo hay un 30% de colegios en todo el país que tienen proyectos de este tipo, de cómo el aula impacta o la tecnología impacta el aula. Entonces hay unos elementos, o bueno, la última PISA, que el país había evolucionado en lenguaje y ciencias, la última retrocedió. Entonces hay muchos elementos estructurales que tenemos que debatir y construir hacia ellos. A ver, pero yo de pronto quiero ir un poco más allá. Porque bueno, está muy bien que por ejemplo no hay conectividad y no hay un montón de elementos, digamos, materiales. Pero por ejemplo, preguntémonos si estamos preparados para nuevos modelos de pensamiento, porque eso ya es un tema mucho más complejo. Si por ejemplo para esas nuevas formas de brindar esa educación tenemos la mentalidad abierta y justamente ese piso para poder entender esas dinámicas. Yo pienso, Juan, que antes inclusive que pensar de tocar ese tema, creo que hay un tema que es de metacognición ahí, que es muy importante. William Ospina en la Escuela de la Noche plantea algo que me parece que es muy interesante, ¿cierto? Y es que siempre se nos ha dicho que la educación es la solución a la mayoría de nuestros problemas. ¿Qué tal pensar que la educación, si además de la solución, fuera también el problema? ¿Cierto? Que qué interesante desafío para la inteligencia humana no celebrar la educación en abstracto, sino construir un ideal de educación. Entonces yo creo que nosotros no podemos pensar en la educación del futuro sin haber reflexionado suficiente sobre la educación del presente y la del pasado, ¿cierto? Además, la educación del futuro, ¿para dónde? Es que hay municipios de Colombia, como lo infiero del comentario de Antonio Roveda, que están en el siglo XVIII. Exactamente, y de pronto más atrás. Pero entonces ese ideal al cual se refiere Pablo es ¿cuál? Ese ideal de la educación. Lo que pasa es que lo que dice Pablo es cierto, y ahí es donde yo me centraría en repensar lo que llamamos un modelo humanista de educación. La educación está siendo tratada como un derecho humano, ni siquiera como un derecho fundamental. La UNESCO ha hecho proclamaciones interesantísimas como derecho humano. En ese sentido, requiere una agenda política pública muy seria que equilibre esa inequidad, porque de otra manera no hay forma de avanzar al futuro. Y cuando eso ocurra, podemos entrar a esquemas complejos de trabajo. Uno podría pensar, por ejemplo, que aspectos centrales del humanismo para lograr esa gran educación compleja y multidimensional, pues tiene que llevar a formar primero que todo, o educar, me gusta más la palabra educar, un ciudadano consciente y ético. Y ahí tendríamos que dar una discusión importante sobre qué cosa es la ética. Veo allá, doctor Roveda, que usted está... Yo estoy en desventaja porque no estoy en Medellín, pero desde acá les quiero acompañar. Creo que todos los comentarios, por supuesto, han sido muy válidos y pertinentes. Solamente quiero darles este dato para que nos demos cuenta que no hemos superado los problemas del ayer. Miren, en una encuesta recientemente hecha por el Ministerio de Educación Nacional a todas las instituciones de educación superior sobre el uso de las plataformas en estos tiempos de pandemia, el semestre que está finalizando, se demostró que cerca del 61% de los estudiantes de universidades privadas y el 67% de universidades públicas de Colombia recibieron su clase por el celular. Hágame el favor, estamos hablando de un país que está aprendiendo desde el celular y no desde los computadores. ¿De qué desarrollo estamos hablando?
¿De qué nanotecnología? ¿De qué avance? Yo creo que hay que recurrir a esto, hay que resolverlo para que hablemos de un mundo del... Sí, un apunte muy breve ahí, y es que por eso cuando yo decía de las dos grandes agendas, y es que una de las maneras en las que yo entiendo los ODS, o de las que uno puede interpretar los ODS, es que es la agenda para equilibrar, para balancear los efectos indeseados de la revolución industrial, que trae muchas cosas buenas, por supuesto, ¿cierto? Pero también puede ayudar, trae otras cosas que no son tan buenas. Entonces los ODS, es muy importante tener las dos agendas sobre la mesa, pensándolas globalmente y aplicándolas localmente, ¿cierto? De acuerdo. Para poder prevenir, paliar y contrarrestar los efectos indeseados de la revolución industrial. A ver, pero yo quiero de pronto enfocar también un tema que es fundamental. La educación, de alguna manera, tiene como una de las finalidades, no es la única, pero una finalidad básica, la inserción en el mercado laboral. Y entonces hay un aspecto fundamental, y es que haya congruencia entre lo que el mercado le está ofreciendo a quien llega justamente de su proceso educativo. Cómo en este nuevo marco y en este futuro se puede generar esa coherencia. No va a ser tan coherente porque está cambiando muchísimo, muchísimo. Lo voy a poner en los temas de nuevas tecnologías o software. De hecho, es una escuela que, por ejemplo, en el CESDE crece impresionante, pero es un área que, por ejemplo, no está demandando la certificación o el diploma, sino unos conocimientos muy específicos que se van certificando en momentos y espacios cortos y por programas muy específicos. Entonces eso ahí ya nos está cambiando a las instituciones educativas porque son profesores distintos, más dinámicos, cursos más dinámicos que están cambiando mucho. Entonces el mercado nos está dando unas señales de actuar muy rápido en ese Yo ahí sentido. quisiera hacer un apunte que me parece muy importante. Las instituciones de educación superior, digamos que tenemos que trabajar fuertemente en un relacionamiento contundente con el entorno, con el sector empresarial y con el Estado, obviamente, pero hablemos del sector empresarial. El problema con el sector empresarial, si no nos movilizamos rápidamente, es que ellos están abocando su propia educación. Vemos cómo, por ejemplo, el Metro de Medellín tiene su propio esquema educativo y le da nombre en específico, y así muchas entidades de gran formato. Entonces, eso lo que está mostrando es que las instituciones tienen que moverse en esas dimensiones. Eso es lo que en Alemania se llama la educación dual, cuando yo abro un programa, una carrera y lo desarrollo en conjunto con una empresa. Doctor Roveda, y más allá de lo que usted ya nos ha planteado, de las carencias que tenemos desde muchos puntos de vista, ¿hemos comenzado a movernos en esa dirección o todavía estamos patinando y esperando el momento adecuado? Juan Guillermo, le cuento que es muy difícil guardar silencio con un solo minuto. Yo aquí me muerdo los labios para no intervenir. Es la tiranía del tiempo. Muchas gracias por la pregunta. Yo haría este comentario. Yo creo que la universidad tiene que formar, evidentemente, para las demandas de los mercados laborales, que son cambiantes, son dinámicos, son complejos, sin duda, pero no solamente para ella, porque nosotros no estamos formando solamente empleados. Creo que la universidad debe formar también para responder a las necesidades sociales, que en muchos de los casos van en contravía de las necesidades del mercado, y también tiene que responder a las lógicas propias de la ciencia. Yo creo que la universidad en general y la educación se han tomado algunas de estas facetas en su proceso formativo, pero no de manera completa. Yo estoy al frente de una universidad, de una institución de educación superior que trabaja fundamentalmente la formación para los mercados laborales, pero queremos también virar un poco a otros términos y a otros escenarios más allá del ámbito laboral, porque nuestra... Bueno, en unos minuticos me va a explicar a cuáles otros ámbitos realmente se está enfocando ese tema. Pero eso significa también que la educación abre un abanico inmenso de oportunidades, desde el punto de vista de lo que ya se estaba planteando.
Sí, claro, Juan Guillermo, porque ahora es muy importante, o ahora no, siempre ha sido muy importante no solo educar para el trabajo, sino educar también para la vida, ¿cierto? Y para convivir y todo esto que yo estoy seguro que todos los panelistas aquí compartimos en estos momentos. Pero todavía es más porque esas agendas de las que yo hablaba ahorita son agendas que necesitan conocimientos interdisciplinarios. Necesitan conocimiento interdisciplinario. Entonces es muy importante combinar la interdisciplinariedad con la especialización y dejar a un lado también el asunto, pues, o dejar a un lado no, no darle tantísima importancia a los títulos y tomarnos en serio el tema de las competencias. Es que voy a decir algo aquí a manera de provocación, el discurso de las competencias en la práctica es un discurso incompetente. ¿Están así? Doctor Felipe Andrés. Yo iba a ir a otro lado. Y es que definitivamente, como con la pregunta que tú dijiste ahora, el mercado va mucho más rápido que el sistema educativo. Y no quiere decir que el sistema educativo está para el mercado, pero como esa fue la pregunta, las universidades no son capaces de responder rápidamente a lo que está demandando el mercado, porque la transformación de un programa se puede demorar 1 año y medio o 2 años. Por eso ha tomado mucha relevancia esa propuesta de formación técnica que pueda construir unas respuestas un poco más rápidas, o la extensión, o los cursos cortos. O sea, hay elementos que requieren una mayor rapidez para lograr unas mejores transformaciones. Pero por eso es que lo que dice Pablo es correcto. El discurso de la competencia es absolutamente incompetente, porque es que nosotros, en lo que se llama universidad, ¿cierto? En lo que tangencialmente estamos llamando universidad, que yo lo entiendo como instituciones de educación superior, pues quisimos abocar una gran cantidad de estructuras cognitivas que no se daban en el pasado. Eso fue con la propuesta de Napoleón. La universidad era un centro de pensamiento, era un centro filosófico, era un centro analítico. Aprender a hacer cosas era una cuestión de práctica y de talleres, era de buscar un maestro que con la practicidad te iba llevando al mundo laboral. Luego, con esta propuesta nueva donde dicen, no, mira, es que aquí yo voy a hacer de todo, entonces yo te voy a insertar en el mundo laboral, te voy a enseñar a ser un mejor ser humano ético y con carácter, pero también te voy a enseñar investigación. Ahí entramos al punto que decía Pablo. Doctor Rueda, lo veo levantando la mano. ¿Para qué se habla? Levanté la mano desde las 4. No, yo creo que aquí hay algo importante que mencionar, Juan Guillermo, y es que la universidad es un universo muy amplio y muy complejo como la educación, y por lo tanto hablamos de muchas universidades. Hoy validar los sistemas duales de formación entre la academia y la empresa y los ciclos propedéuticos, que es propiamente a lo que se refiere directamente a algunos de nuestros panelistas, pues evidentemente es una urgencia y es una necesidad importante. Sin embargo, yo creo que también aquí hay que entender que la educación tiene que ser un proyecto histórico y cultural de un país. Por lo tanto, no hay una sola manera de entender la educación, ni las maneras que formamos, ni las maneras como educamos. Los modelos exitosos en el mundo en educación, Singapur, Malasia, Tailandia, la misma Finlandia, entienden la educación como un proyecto histórico y cultural. Vale la pena comentarles a todos y a nuestra querida audiencia que acaba de publicarse el tercer contrato social por la educación para todo el mundo. Muy bien. Tercer, del cual hablaremos un poco más adelante. Y aprovecho esa intervención del doctor Roveda para que hablemos un poquito de las tendencias mundiales. Hemos hablado de nuestro medio fundamentalmente, pero bueno, ¿qué está pasando en el resto del mundo? Que nos sirva a nosotros para seguir el camino. Bueno, yo creo mucho y con la aceleración que hubo de este ingreso de las tecnologías al mundo de la educación tan fuerte este año, yo creo que hay un elemento y se va a quedar la educación híbrida, es decir, definitivamente tenemos que aprovechar a lograr esa combinación de ese aprendizaje, puede ser remoto, pero también lo presencial. Yo creo que eso nos cambia los modelos, se puede aprovechar muchísimo la infraestructura que se ha creado y se ha generado, por ejemplo, durante este año
puede generar mayores oportunidades de coberturas, de extensión. Así que yo creo mucho que podemos aprovechar ese aprendizaje híbrido en este momento. Yo pensaría que también podremos reflexionar sobre dos perspectivas, una que ya se tocó aquí y la otra que la acaba de llamar Antonio, ciclos propedéuticos, que yo no le daría ese nombre tan preciso, pero son interdisciplinaridad y flexibilidad. Primero, el mundo está yendo fuertemente a educaciones interdisciplinares, lo mencionaba Pablo ahorita, porque es la manera de insertarnos en esquemas complejos. Está terminando el punto donde abogados solo hablan con abogados, contadores con contadores, porque es que el estudiante sale de la institución de educación superior y no sabe enfrentarse al mundo. Y un mundo educativo también flexible, donde el estudiante pueda elegir, donde el estudiante se pueda mover, donde pueda elegir un foro, un congreso, ir a China, ir a México, ir a Tailandia, ir a Perú, pero complementar su gusto educativo. Sí, y ahí es precisamente, Juan, donde pues yo voy a sustentar lo que dije ahora del discurso de las competencias, termina siendo incompetente en el contexto nuestro, pero es una tendencia en el contexto mundial, ¿cierto? Porque en el contexto nuestro usted va y ve un perfil que están pidiendo en una universidad por competencias de un profesor, pero finalmente le piden y título en, que además el título no le garantiza el conocimiento. Exacto. Pero en la empresa pasa lo mismo, en eso difiero de algunos, la empresa tampoco está pensando y las organizaciones tampoco están pensando bien el perfil de egresado que quieren. No lo están pensando bien en eso. Y ellos también, el discurso de las competencias allí también es un discurso abstracto porque también te hacen un perfil por competencias, pero al final, y título en el mundo, en muchas partes del mundo, doctora Diana, doctor Andrés y Antonio lo saben, cada vez están importando menos los títulos, sino la capacidad de saber, Marco de un saber hacer en un contexto determinado. Que es un poco lo que usted nos planteaba ahora. El estudiante va y llega y lo que le interesa es salir con su habilidad o su conocimiento. Ruta N, por ejemplo, está lleno de jóvenes así, Juan que tienen esa Dígame, habilidad. doctor Rueda. Ve que la tecnología también antes que acercar aleja. Yo solamente quisiera mencionar algo que mencionó Felipe que es muy interesante y es efectivamente la lentitud con que responde la academia y la educación al mundo y sus problemas, como diría Carl Sagan. Yo creo que los retos son inmensos, es decir, la academia tiene retos por todo lado, tiene retos en los modelos pedagógicos, en aquello que llama Pablo acertadamente el discurso incompetente de la competencia, entendía la competencia como un saber actuado, digamos. Evidentemente eso hay que meterle mucha más carne al asunto. Sin embargo, creo que aquí hay un tema fundamental. Si ustedes revisan el tercer contrato mundial por la educación que acaba de publicar la UNESCO, habla esencialmente de la necesidad de volver a todos los compromisos éticos, ciudadanos y a unos estudiantes mucho más sensibles y permeados a su contexto, menos disciplinares. Bueno. El humanismo. Sí. El humanismo. El humanismo. Es que la ética es vital. Entendiendo la ética como la entendería, por ejemplo, Adela Cortina. Formación en carácter. Eso es un ser ético. O sea, formación en carácter significa que estás formando un abogado que luego fue juez, que fue magistrado de la Corte Constitucional y sabe que no puede negociar por 500.000 millones de pesos. Eso es carácter. Entonces, la ética es vital, que es lo que está diciendo Antonio, fundamental para los humanismos. Pero a ver, por ejemplo, el tema de la ética, entonces, ¿está en el marco de la educación formal o es transversal a todos los escenarios? Hay un problema enorme y me encanta que toques ese tema, Juan Guillermo, porque es que el problema es que todos decimos que eso debía haberse aprendido en el nivel anterior. Entonces, a la universidad llegan los estudiantes con unas falencias terribles, pero el problema era de la básica, correcto. ¿cierto? Y los de la básica dicen, no, es que eso era de la primaria, porque ahí es donde el niño se le empieza a enseñar a compartir. Y estos dicen que es la familia. Entonces, resulta que la ética es un concepto donde todos tenemos que construir a ese ser humano. Eso hace un educador. Desde la familia hasta que la persona se está educando. Y la ética conlleva otro elemento que a mí me parece fundamental para que este mundo empiece, digamos, como una muy buena transformación, que es la responsabilidad.
La responsabilidad por sí mismo, la responsabilidad por el otro y la responsabilidad por mi entorno. Entonces yo pensaría que eso es durante toda la vida, eso es aprendizaje para toda la vida. Entonces, bueno, adelante No, Andrés. Adelante Andrés, que ya hablé. No, dos cosas. Frente a eso, yo creo que es el maestro en cualquier disciplina, cuando uno está en su clase, ahí se forma ética, ahí se forma convivencia. Ahorita dijiste algo muy especial. Hay una habilidad que es muy importante, es la multidisciplinariedad, que te la vas a encontrar en la vida, en todo momento, en las empresas. Construir eso también desde la universidad, desde el colegio, eso lo propicia un maestro que sea un referente. Se aprende más ética con un gran maestro al frente de un referente que no una cátedra de ética que a veces no saben ni qué brindar allí. Entonces yo creo más en eso. Yo creo que hay otro tema que vale la pena que someramente podamos abordar, que no es menos importante, porque la pregunta inicial de Juan Guillermo es hacia dónde se mueven las tendencias mundiales. Y efectivamente las tendencias mundiales hoy hacen un replanteamiento de sus modelos pedagógicos, didácticos y metodológicos, de pasar de un mundo asignaturista como el currículum que tuvimos en Colombia y en América Latina, a pasar a un mundo de la formación ligado a los problemas y al desarrollo de problemas. Eso implica, por supuesto, un pensamiento complejo. Yo creo que otro de los rezagos que tendríamos nosotros, y que con inmenso cariño y respeto lo menciono, porque genera resistencia en la universidad privada y pública, es la transformación de los modelos pedagógicos, didácticos y metodológicos. Creo que hay unas resistencias del docente frente a las transformaciones, más allá de la tecnología, frente a las transformaciones de cómo entender las maneras de enseñar, de aprender y de evaluar hoy. Y ese es un debate. Y ese debate sí que es importante. Sí, pero a mí me gustaría poner, Juan Guillermo y compañeros, el dedo en la llaga sobre uno de los asuntos que está dificultando más esas transformaciones, ¿cierto? Y es la burocracia administrativa en la academia, ¿cierto? Que tiene que ver mucho con lo que Andrés planteaba ahorita, ¿sí? Y en el sistema educativo en general. Hay una burocracia con Diana, con Antonio, que nos conocemos de hace tiempos, ¿cierto? Creo que sabemos hacerle el juego a esa burocracia académica para que las cosas funcionen más rápido, porque si no, nunca van a funcionar, porque ya no son complejas, sino complicadas, ¿cierto? Cuando la academia está subordinada a la administración de la academia, eso es un problema grandísimo. Y entonces así no va a ser posible ninguna transformación. Es como si uno estuviera, por ejemplo, en Sofasa, ¿cierto? Y el director administrativo, el de gestión humana, fuera más importante que los mecánicos que hacen los carros, ¿cierto? O que ensamblan los carros. Eso no puede ser. Entonces, los profesores... ¿Eso realmente es así? ¿Es tan difícil, efectivamente, en ese marco burocrático, en ese marco regulatorio, dar estos cambios? Muy difícil. Si vamos a la educación básica, primaria y secundaria, la estructura y el modelo lleva años. Y lograr un cambio, por ejemplo, en un colegio en X, en un barrio, plantear una innovación, pues realmente será muy difícil que den un permiso en el ministerio. Igual ocurre en la educación terciaria. Por ejemplo, la formación técnica hoy no se puede dar un técnico o construir un técnico virtual en este momento. Nos exigen la presencialidad en un 30, en un 40%, y con pandemia y todo. Entonces, tiene uno que pensar muchas veces o desmarcarse de la regulación para innovar y construir cosas distintas. Doctor Róveda, y si estamos hablando aquí de un permiso de un colegio, entonces, ¿quién va a dar los permisos para toda esta transformación de la que estamos hablando? Muy buena pregunta. Yo creo que en este momento hay para mí un problema de fondo durísimo, y es la legitimidad de las instituciones de educación en todo el país y en el mundo. Si ellas están construyendo pensamiento, investigación a partir de modelos legítimos que les sirvan, una ciencia que les sirva al contexto. Si nosotros no producimos conocimientos
procesos, tiempos y movimientos al servicio del territorio, perdemos legitimidad por más que tengamos un marco legislativo y regulatorio perfecto. Por lo tanto, estamos poniendo en juego la legitimidad de la institución frente a la sociedad y estamos dejando en manos de las entidades burocráticas que permitan y regulen procesos académicos. Yo creo que si dejamos solamente en manos del Estado que nos digan exactamente cómo se hacen las reformas curriculares, ahí perdimos la batalla. Yo creo que es un tema de tensiones y de fuerzas muy complicados. Legitimidad y legalidad. Legitimidad y legalidad. Nosotros conocimos un rector, Pablo y yo conocimos un rector que decía, es que el tema es que nosotros nos medimos en todo. El Estado regula, entonces el legislador entra y hace leyes. Y los países subdesarrollados o que vamos en vía de desarrollo, pues somos expertos en hacer normas para todo. Entonces tenemos la norma del registro calificado, la norma de la acreditación, la norma de la habilitación, etc. Pero teníamos un amigo en común que decía, pues a mí me parece muy interesante la acreditación, pero mientras yo esté con la acreditación social, basta. Eso es legitimidad, eso es lo que Antonio está diciendo. Si yo soy bueno, pues soy bueno por lo que hago, por lo que produzco y por el impacto que estoy creando. Ya lo demás es que a mí vayan y me pongan el sellito y me digan que soy bueno. Pero el tema es que no funciona así. Como dice Pablo, funciona al revés. Es decir, a mí me ponen a llenar cuadritos y a hacer un montón de checklists porque los ingenieros, con todo el respeto que se me merecen, creen que el mundo se puede meter en un cuadrito. ¿Sí? Y mire que lo está diciendo una excoordinadora, una excoordinadora del Consejo Nacional de Acreditación. Lo está diciendo ella ya. Y lo está diciendo una excoordinadora del Consejo Nacional de Acreditación, Andrés. Mire, yo lo voy a decir de pronto de una manera muy contundente. Pero pasa también en otro tipo de organizaciones. En muchos casos, los certificados de calidad no son de calidad, sino de cantidad. Son más la cantidad de cosas que se tienen que lo que realmente es la calidad, ¿cierto? Por eso, cuando ahorita planteaba el tema desde William Ospina, básicamente la pregunta es a la educación, ¿quién la educa? La pregunta es sobre la calidad de la calidad. Continuamos en un minuto, hoy en este debate bien interesante sobre la educación para el futuro. Y simplemente quiero concatenar la respuesta anterior con una pregunta, doctor Roveda, que me parece muy pertinente. ¿Debería entonces el gobierno permitir la descentralización de la educación? ¿Y cómo sería ese proceso? Muchas gracias, Juan Guillermo. Un comentario muy breve y es el siguiente. Yo creo que nunca este Estado, este país en los últimos 10, 20 años había tenido un marco normativo y regulatorio tan amplio, tan rico, tan nutrido, con tantos elementos, con tantas auditorías, instrumentos, indicadores, factores, etcétera, y tan poco apoyo directo a la educación básica, primaria, secundaria y universitaria. Razón por la cual, independientemente de que nos centralicemos o nos descentralicemos en la educación, creo que aquí lo que hay que entender es que la educación tiene que ser una apuesta definitiva de un proyecto de país que cuente dentro de la agenda del país, que el país no puede seguir dándose el lujo de apostarle menos del 0.4% en el PIB a la investigación, sino que entienda que independientemente de estar centralizados, descentralizada, la educación es una urgencia perentoria de este país. Una urgencia perentoria. Así lo entienden muchos gobiernos, entre otros pues nuestro gobierno departamental, que invierte en infraestructura, en tecnología, inclusive en programas descentralizados por regiones, justamente apostándole un poco a esta filosofía. Y sería imperdonable que termináramos el programa y no habláramos de nuestra educación, la educación en Antioquia. Y yo quisiera preguntarles qué le propondríamos a la educación en Antioquia para que esté a tono con todos estos planteamientos que hemos hecho a lo largo del programa. Yo le propondría un trabajo más interinstitucional. Antioquia tiene unas excelentes universidades, tiene unos excelentes tecnológicos, tiene unas apuestas investigativas impresionantes, pero nos falta conexión.
no dejar de lado un poco más el tema de la competencia, ¿cierto? Si yo soy bueno en un tema, usted es bueno en otro tema, pues a ver, unamos esfuerzos y vamos a trabajar en colectivo. El trabajo en red es otro aspecto fundamental para que la educación evolucione, sea más pertinente, se conecte mucho más con la complejidad del mundo y desate indicadores más altos. Doctor Felipe Andrés. La UNESCO dijo hace poco que este año teníamos una catástrofe generacional y lo dijo señalando un documento que desarrollaron que es muy bello, planteando que hubo una interrupción de aprendizajes justamente este año. Entonces yo propondría sin duda que es necesario un plan de choque rápido para recuperar muchos aprendizajes que se perdieron durante este año. Eso, por un lado, en las matemáticas, en el lenguaje, pero también en lo social, en el encuentro de los niños también que se interrumpió. Yo creo que el otro año es necesario un elemento de choque muy fuerte en el sistema básico y secundario. Y lo otro, recuperar el derecho, y el derecho requiere dignidad. Y para ello es muy importante los esfuerzos que ha hecho la secretaria en agua potable, en conectividad, en tantos elementos. Claro. Doctor Roveda, ¿qué nos dejaría como mensaje para la educación en Antioquia? Muchas gracias. Yo no tengo la dicha de ser antioqueño, soy bogotano, pero quiero y aprecio profundamente Medellín y Antioquia. Yo tendría como recomendación que la universidad y la educación en Antioquia volviera a reconocer y a revisitar este dato tan temible que tiene el departamento, y es que aparece como uno de los departamentos con los índices de pobreza y de exclusión más altos del país. Razón por la cual creo que la universidad debe convertir a Antioquia en su mejor laboratorio. Razón por la cual creo que la universidad y los colegios, en vez de estar solicitando tantos computadores y videobines, que sin duda son necesarios, debe transformar los principios de educación, de investigación, de extensión, volcado al departamento y a la ciudad. Cómo reconstruir el tejido de un departamento duramente golpeado por la violencia y cómo reconstruir un departamento que ha sido excluyente con sus propias poblaciones. Pablo, ¿cuál sería la recomendación para la educación en Antioquia? Juan, yo creo que plantear una tensión radical entre cantidad y calidad es maniqueísta, pero como los recursos son escasos, hay que definitivamente tomar decisiones. Entonces yo lo primero que haría sería priorizar la calidad sobre la cantidad, ¿cierto? Y eso implica que le invertiría fundamentalmente, primero que en computadores, primero que en infraestructura física, invertiría en una transformación cultural profunda, ¿cierto?, de las mentalidades nuestras, que creo que sería lo más determinante, no solo para la educación, sino para muchos otros ámbitos de la vida. Yo creo que apostaría a eso, y eso iría con indicadores muy claros, como darle un estatus a los profesores, ¿cierto?, que ser profesor sea algo representativo, sea algo importante desde todo punto de vista, inclusive desde los salarios, porque los salarios tienen una dimensión simbólica que también es importante en términos de estatus. Importantísimo, muy importante trabajar muchísimo en la calidad y en el desarrollo por niveles. Yo pensaría que la educación superior, y Antioquia también tiene las herramientas para hacerlo. Es cierto que tenemos grandes deficiencias, pero también es cierto que la transhumancia que recibe Antioquia es altísima, y creo que Antioquia puede trabajar por niveles, empezar a construir fortalezas de los niveles más altos, pasando por la técnica hasta la básica y la primaria, y lograr un desarrollo transversal de toda la educación para lograr esa calidad que Pablo estaba mencionando. Se puede. Sí, claro. Aún se No, puede. que creo mucho en eso, sobre todo también a las regiones, también llevar educación superior, educación técnica. FEDesarrollo acaba de publicar un estudio que señala que de cada 100 niños que ingresan a primaria, solo se gradúan de bachiller 53, y se gradúan de la educación superior solo 13 en el tiempo que es. O sea, ahí tenemos que recuperar un montón de jóvenes en las regiones, darles esa oportunidad.
En la media hay que, pues un montón, más del 43, 47% se nos quedan sin graduarse. Entonces hay unos retos que tenemos como país y como Antioquia, sin duda, para generar una mayor oportunidad y acceso a la educación. Retos, sin duda alguna, ambiciosos, pero retos que hay que enfrentar cuanto antes, porque hemos escuchado justamente esta opinión de los expertos hablando sobre los lineamientos, los parámetros de la educación para el futuro. Pero si algo ha quedado claro es que esa educación para el futuro hay que ponerla en práctica ya, cuanto antes. Opiniones, argumentos y puntos de vista que nos han entregado. Muchísimas gracias a quienes han participado con nosotros, que nos ayudarán seguramente para que todos, cada uno de ustedes, televidentes, puedan tomar su propia posición. Hemos estado de nuevo en un minuto desde esta bellísima aula del pensamiento. Nos reencontramos en otra oportunidad.